Bien, esto es simplemente volver a pasar, pero muy rápido, en donde estuvimos trabajando en la primera clase de teoría, en la presentación del concepto de extremos absolutos y relativos, con un previo repaso. Hicimos la presentación del concepto de máximo absoluto y de mínimo absoluto, relacionado con que la función en un máximo absoluto es porque toma el valor más grande a lo largo de todos los elementos del dominio y mínimo absoluto es el valor más chico que toma la función en todo el conjunto dominio. Eso que yo estoy diciendo coloquialmente es lo que se debería expresar de esta manera, ¿no? En este caso, cuando uno quiere decir que f en c es el valor más grande que asume la función en el intervalo, lo dice de esta manera. Y si quiere decir que f en c es el valor más chico que obtiene la función en el intervalo, lo decimos de esta otra manera. Pero sobre todo el dominio, o sea, yo dije intervalo, pero es sobre todo el dominio de la función. Ahora bien, así como está el concepto de máximo y de mínimo absoluto, está el concepto de máximo y mínimo relativo. ¿Cuál es la diferencia? Que esta parte es exactamente la misma para máximo, pero cuando dice local o relativo, lo que se aclara es que no tiene que ser en todo el dominio esta comparación, sino que tiene que ser dentro de un intervalo alrededor del punto en cuestión. Entonces, por ejemplo, en C1, en este dibujo, yo tengo un máximo relativo. ¿Por qué? Porque en un cierto intervalo alrededor de C1, para todos los X que están dentro de ese intervalo, se cumple esta condición. Y lo mismo para mínimo relativo, bueno, en C2, ¿por qué tengo un mínimo relativo? Y porque para todos los X que están dentro de un intervalito lo suficientemente pequeño alrededor del C2, para cualquier X que esté dentro de este intervalo, la función en C2 es el valor más chiquitito. ¿Está bien? Esa es un poco la diferencia en relación con el absoluto. O sea que puede haber varios máximos relativos, puede haber varios mínimos relativos. Hicimos un trabajo muy visual y donde ustedes iban completando sobre la carpeta el tema de la existencia o no de extremos absolutos y relativos sobre cada uno de estos dibujos. Y al momento de pedir como consigna dibujar una función continua sobre un intervalo cerrado específico, al -1 a 4, y que ese dibujo que den no tenga extremos absolutos, la idea se les dificultaba el hacerlo, porque cada vez que querían marcar que algo no tenía extremos absolutos, habitualmente trataban de hacer alguna función que pegue un salto, que tenga una discontinuidad, y justamente una de las consignas también era que la función sea continua. Entonces, cuando querían cumplir todo, se daban cuenta que estaban siempre en un problema, no podían representar una función que cumpla con estas condiciones. Y eso fue nada más que una situación disparadora para realmente darme cuenta que existe un teorema, que es el teorema del valor extremo, que me dice que siempre que yo tenga una función continua sobre un intervalo cerrado, ¿qué va a pasar? Va a pasar que esa función va a tener siempre un valor máximo absoluto y va a tener siempre un valor mínimo absoluto. Una de las cosas que trabajábamos acá era que este teorema es un teorema de existencia. Me dice que esos valores absolutos existen, pero no me dice en absoluto cómo encontrarlos. Entonces, bueno, queda como en suspenso esa parte de decir, che, tiene esos absolutos, tanto máximo como mínimo, pero ¿y si alguien me pide que yo los encuentre, cómo lo hago? Bueno, eso vino por supuesto a posterior, donde habíamos trabajado en clase, para aquel que no pudo ir a la primera clase presencial, el teorema de Fermat, acá dice demostración en clase, la hicimos en clases. De todas maneras, en el Steward está la demostración para que la puedan leer si alguien no pudo estar. Bueno, ¿qué es lo que dice el teorema de Fermat? El teorema de Fermat a mí me asegura que si yo estoy trabajando con una función y estoy parada en un extremo local, que puede ser máximo o mínimo local, y tengo el dato adicional de que la función es derivable ahí,
entonces hay algo que tiene que pasar. La derivada en ese punto sí o sí tiene que ser cero. Pero se tienen que dar esas dos condiciones, ¿no? El estar parada sobre un extremo local y que la función sea derivable en él, para después poder concluir esta condición. Entonces, ahora que van a presentarse muchos más teoremas a lo largo de la clase de hoy, yo les recomendaría que hagan en una hoja aparte un resumen de todos los teoremas. No resumen de los teoremas. El resumen me refiero a que pongan teorema, 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 uno debajo del otro, donde quede bien visible cuáles son las hipótesis de cada uno y cuál es la conclusión de cada uno. Porque son tantos teoremas que en algún momento se mezclan. Empezamos como a mezclar en la cabeza y hay teoremas a los que nos olvidamos de algunas hipótesis o le ponemos hipótesis que no corresponden. Pero eso es parte del propio mareo de la cantidad. Entonces, cuando ustedes hacen ese ejercicio de hacerlo sobre una hoja aparte, al momento de estar escribiéndolo lo están fijando. Y tenerlo ahí a mano siempre al momento de estudiar como un recurso más para recordar los teoremas. Bueno, después trabajamos sobre la definición de número crítico. Un número crítico de una función es primero un elemento que está en el dominio de la función y donde la derivada o vale cero o no existe. Y buscamos sobre estos tres ejemplos esos números críticos. Y acá es donde llegábamos al final de la clase, donde dábamos como esa receta final que engloba un poco todo lo hecho, en donde en este método no es que tenga un nombre de teorema, un método, una receta, me dice, bueno, si yo quiero hallar esos valores máximos y mínimos absolutos de una función continua sobre un intervalo cerrado, que el teorema de antes me decía que existía, pero ahora los quiero encontrar, los quiero hallar, bueno, ¿cuál es el camino? Primero, la idea es, yo haría como un subpaso de el primer paso. Porque primero, ¿qué tendría que hacer? Primero buscar los números críticos de la función f en el intervalo abierto. Los números críticos de la función en el intervalo abierto, lo que nosotros decimos en el interior del intervalo. Una vez que yo encontré esos números críticos, a lo mejor la función, si tiene un dominio mucho más amplio, puede ser que tenga números críticos que no estén dentro del intervalo que yo estoy ahora considerando. Bueno, los que no están adentro de ese intervalo, no los considero. Solamente me quedo con aquellos números críticos de la función que estén dentro del intervalo abierto en cuestión. Una vez que los encontré, ahí sí. ¿Qué es lo que hago? Encuentro cuál es el valor que asume f en estos números críticos. Y entonces es como que tengo una bolsa de candidatos a extremos absolutos. Entonces, supongamos que allá encontré, no sé, tres números críticos que estaban acá adentro. Números críticos que los voy a llamar C1, C2, C3. ¿Quiénes van a formar parte de esta bolsa de candidatos? Lo que la función vale en cada uno de esos números críticos. Entonces acá pongo f en C1, f en C2, f en C3. Ahora voy al paso 2. En el paso 2 dice ahora que halle los valores de f en los extremos del intervalo. ¿Quiénes son los extremos del intervalo? El a y el b. Son el a y el b. ¿Y qué tengo que hacer? Evaluar f en ellos. Esos dos valores son dos elementos que se incorporan a esta bolsa. Entonces acá voy a incorporar a f en a y a f en b. Entonces dependerá de la función con la que yo estoy trabajando la cantidad de elementos que forman esta bolsa de candidatos. Y entonces después, el paso siguiente es el más fácil de todos. De esa bolsa de candidatos dice que el valor más grande que haya tenido acá dentro de los elementos de esta bolsa es el máximo absoluto y el valor más chiquito el mínimo absoluto. Entonces, por suponer, supongamos que f en 3 cuando hago la comparación, me dio el número más chico dentro de esta bolsa, ahí tendré el mínimo absoluto,
Y por suponer, cuando calculo f en a es el valor más grande comparado con estos elementos que contraen esta bolsa, bueno, ese será el máximo. Es así de simple. La idea es buscar esta bolsa de candidatos a extremos absolutos, porque después la elección es una simple comparación. ¿Mm? Bueno, estuvieron trabajando entonces en práctica el viernes con algunos ejercicios, con que ya hayan trabajado con uno es suficiente para entenderlo. Por supuesto que después lo que queda es seguir trabajando con otros. Les dejo para que ustedes trabajen con este ejercicio que se compone de este producto de funciones sobre este intervalo y donde lo que tiene como dificultad es, no es difícil tampoco, pero es lo único que puedo rescatar que puede traer alguna dificultad es poder encontrar esos números críticos. Porque van a tener que plantear una ecuación, ver dónde vale cero la derivada o ver dónde la derivada no existe. Y a veces eso, el igualar a cero, puede llegar a tener una complicación. Ahora, si tengo que sumar expresiones, las sumaré, sacaré como un denominador, o sea, sacaré factor común si es posible. Así que esa es la única parte en este ejercicio que puede llegar a traerles algún problema. Pero por eso les digo, háganlo como una tarea individual, el poder encontrar esos números críticos y después es aplicar esta receta. Sale bien, sale bien. Bueno, eh, Igualmente, después, a simple vista, veo que es el punto crítico cero y el 8 positivo, ya que por un término te da cero, multiplicado por otro, bueno, alguno de los dos tiene que ser cero para que te dé cero. ojo Pero Gabriel, se me complica, no, 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 sí, no, no, decime, no. Vos estás viendo dónde f vale cero sí. y vos tenés que ver Ah, es la dónde derivada, f'. es verdad, sí. Entonces, por eso hay que calcular la derivada. Acá hay un producto, entonces tengo que hacer la derivada de un producto. Importante, yo ya les había dicho el primer día, recordar las reglas de derivación. Entonces, de lo que queda es donde vos vas a igualar a cero, del cálculo de la derivada. Claro, sí entiendo. Ojo, bueno, sin querer, eso que vos dijiste recién ahí es algo habitual. Que cuando, claro, igualan a cero y enseguida piensan en igualar a cero la función. Y no, la derivada. Bueno, eso hay que prestar atención. Y la idea después, algunos ejercicios, no es que los tengan que hacer a todos, es solo una propuesta. Fíjense que en este primer apartado se vuelve a pedir lo mismo para el mismo o para la misma ley, pero ha cambiado el intervalo en cuestión. Entonces, a lo mejor todas las cuentas que yo hice para el cálculo de la derivada, sí, las uso, ya las hice en el ejercicio anterior. Lo que tengo que estar atenta es a ver si los números críticos que sí funcionaron para el ejemplo anterior, que tenía otro intervalo para trabajar, si todos ellos ahora los sigo considerando en este ejercicio A, porque el intervalo cambió. Entonces ahora es eso. Todo lo que yo hice para cálculo de derivada me va a servir. Todo lo que hice para igualar la derivada a cero me va a servir. Ahora, tengo que prestar atención si todos los números críticos que encontré para el caso anterior siguen siendo números críticos en este caso cuando el dominio cambió. Siempre me tengo que quedar con aquellos números críticos que sean ahora interiores al intervalo abierto en el cual yo estoy trabajando. Así que eso es lo único. Y después de una propuesta, esto que no los asuste para nada. Esto es algo que uno pone y parece que, ¿de qué está hablando? Pero bueno, acá la función como variable tiene el numerito R chiquitita y todo lo demás que aparece como letra está explicado acá adentro, son constantes que si bien no las estamos poniendo, se consideran constantes positivas. Así que mucho impacto visual ante tanta letra, pero en realidad la única que funciona como variable es la R chiquitita. Así que sigue siendo esto una colección de algunos ejercicios que les siguen quedando a ustedes para trabajar. Yo voy a avanzar en la parte conceptual de el segundo archivo, en el que hoy va a ser una clase un poquito pesadita. Trataremos de mechar algo con GeoGebra como para tratar de que esto salga bien, pero pesada en este sentido, mucho teorema.
Vamos despacito. Bueno, si ustedes tienen una hoja al lado y están con una virome, que sería lo esperable, ¿no? Eh, tratemos de ver esta situación. Dice, representa gráficamente una función que satisfaga las siguientes tres condiciones. La función tiene que ser continua en el intervalo cerrado. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tendría intervalo AB cerrado, el que quieran, no importa, hagan algo genérico. Que cuando yo hago la gráfica de la función es una curva en la cual nunca levanto el lápiz de la hoja. No tiene saltos. Segunda condición. La función dice que tiene que ser derivable en el intervalo abierto. ¿Eso qué significa? Ahí no tiene que haber puntitos angulosos y tampoco tendría que haber la existencia de alguna recta tangente vertical. Tengo que tener cuidado con eso. Y la tercera condición, que esa es la más fácil, f en A tiene que ser igual a f en B. Entonces, bueno, no sé, pongamos que yo también juego. Acá tengo el A, acá tengo el B. Eh, creo que la primera condición que voy a hacer cumplir es esta. Entonces voy a hacer una línea horizontal para asegurarme que f en A vale lo mismo que f en B. Y ahora trazo la gráfica de una función que cumpla con estas características. Continua y derivable. ¿Podría ser la función constante? Sí, Sí. total es continuo, derivable. Qué sé yo, no tiene mucho chiste, es como la aburrida. Hagamos otra, no sé, algo así. Vamos por acá. Y supongamos que hago algo así. Venga por acá abajo, venga por acá. Podría haber hecho otra opción, que no sea la constante. Podría haber hecho, no sé, algo así. O podría haber hecho varias montañitas, sube, baja a lo largo de todo el intervalo. Bueno, tengo dos, hice dos como propuesta. Dice, de acuerdo a tu gráfico, ¿existe algún número C en el intervalo abierto donde la derivada en C valga cero? Visualmente, indicar un punto en el cual la derivada en ese punto valga cero es mirarlo desde una perspectiva geométrica. ¿Qué tendría que pasar en ese punto? Si f' en ese punto vale cero. Tiene que haber una Geométricamente, recta horizontal. una recta tangente a la gráfica horizontal. Entonces, por ejemplo, en la verde, vengo por acá, digo, a ver, si me paro en este puntito y hago como un dibujito de la recta tangente, sería algo así. Si vengo por acá, la recta tangente sería algo así. Bueno, pero si vengo por acá, la recta tangente sería algo así. Ahí encontré un valor de C, que lo tendría que estar marcando por acá abajo, donde existe un punto donde f' vale cero. Si continúo el desarrollo del traslado de un punto sobre esa recta en verde, no voy a encontrar otro punto donde la recta tangente sea horizontal. Ahí para la gráfica verde veo que sí, encontré un C donde la recta tangente es horizontal, que es la traducción geométrica de que la derivada valga cero. Si voy por la curva roja, eh, me doy cuenta que en esta montañita, acá, voy a encontrar una recta tangente horizontal y si sigo, por acá voy a encontrar otra. En este ejemplo, para la curva roja, en realidad encontré dos valores de C. Uno que anda por acá, C sub 1 lo voy a llamar, y otro que anda por acá, lo voy a llamar C sub 2. Bueno, al menos en esos dos gráficos, ante la pregunta, ¿existe algún número C en el intervalo abierto donde f' valga cero? Y
ante esa pregunta yo digo sí. En la verde existió uno solo, en la roja existieron dos. Bueno, eso que yo hice solamente con dos ejemplos, en realidad es algo que va a tener que pasar. Y aparece el teorema de Rolle, que es el que me asegura eso que con dos ejemplos simples había encontrado. Si yo tengo una función entonces que satisface las siguientes tres hipótesis, es continua sobre un intervalo cerrado, es derivable sobre un intervalo abierto, y la función vale lo mismo en los extremos del intervalo, lo que sea, pero valen lo mismo, entonces el teorema asegura que existe un número C dentro del intervalo abierto en el que la derivada en él vale cero. Este primer dibujo gráfico sería como el primero, uno de los que hice yo, y en este, por ejemplo, hay tres puntitos en donde la recta tangente es horizontal. Esta expresión, hay un número C perteneciente al intervalo B. Hay un número. Puede haber dos, puede haber tres. No dice existe un único número. Existe un número. Con que exista uno ya está. Puede haber dos, puede haber tres, dependiendo de la función, dependiendo del intervalo de trabajo. Bueno, ese teorema lo vamos a demostrar. La demostración la tenemos acá. Puede impactar la cantidad de letras que hay, pero vamos juntos a transitar los pasos de este teorema. Acá empezamos junto con el teorema de Fermat, que es el que vimos juntos en clase, a presentar teoremas que son los que no puedo esquivar estudiar para una teoría para la mitad de año. ¿Mm? Bueno, demostración. Ustedes saben bien que en este teorema tengo hipótesis y tengo tesis. Las hipótesis son las tres condiciones que la función cumple. Que la función es continua, que la función es derivable, es continua en el cerrado, derivable en el abierto, y la función vale lo mismo en los extremos del intervalo. Entonces, como que vamos tomando, acá ya empieza la demostración, ¿eh? Vamos tomando las hipótesis y les vamos sacando un poco el jugo a cada una. Y las vamos usando a medida que las necesitemos. Entonces, la primera hipótesis de que f es continuo sobre un intervalo cerrado, ¿cómo la capitalizo? Y la semana pasada yo vi un teorema, que era el teorema de existencia, que decía que cada vez que yo tenía una función continua sobre un intervalo cerrado, esa función asume extremos absolutos. O sea que asume máximo absoluto, mínimo absoluto. Entonces eso es lo que sacamos como conclusión. Por el paso 1, por la hipótesis 1, yo sé que existe el teorema de valor extremo que me asegura que f alcanza valores absolutos dentro del intervalo cerrado. Y esos valores, máximo absoluto, mínimo absoluto, yo sé que están adentro del intervalo cerrado, pero es como que lo puedo separar en dos subgrupos. Digo, bueno, si están adentro del intervalo cerrado, podría decir, como que los separo en dos grupos. Pueden alcanzarse esos extremos absolutos en un punto interior al intervalo AB, o sea, en el intervalo abierto, y, o, porque puede ser cualquiera de las dos, en los puntos finales del intervalo. ¿A qué me refiero? Al punto A o en B. Separé como en dos grupos. El intervalo abierto, los extremos del intervalo. Entendiendo eso, vamos a sacar como dos posibilidades. Entonces, vamos por este lado. Supongamos que al menos uno de los extremos absolutos de la función se alcanza en un cierto numerito C dentro del intervalo abierto. Supongamos que estamos en esa situación, al menos uno, o el máximo o el mínimo absoluto, se da en algún numerito en el intervalo abierto. Y ahí digo, estoy en la situación de suponer que la función f asume un extremo absoluto en un puntito interior al intervalo.
pero tengo una hipótesis más. La hipótesis 2 que hasta ahora no usé. Sé que en el intervalo abierto es derivable. O sea que en ese extremo local, f' existe. Y si yo sé que estoy en un extremo y la derivada en el punto existe, en auxilio a mí viene el teorema de Fermat que me asegura que sí o sí entonces en ese puntito la derivada tiene que ser cero. Entonces, ¿hasta dónde llegué? Esos extremos absolutos, con que uno se dé en el interior, seguro ahí la derivada tiene que ser cero. Entonces, sobre ese camino, realmente encontré la tesis, que existe un C en el cual f' en C vale cero. Pero yo le dije que no era el único camino, porque podía darse que los extremos se den sobre el intervalo. Entonces, si uno de los extremos absolutos se da en el interior, encontré que seguro en él la derivada vale cero. Y si ninguno de los dos se da en el interior, ¿dónde se van a tener que dar? Si ninguno de los extremos se da en el interior del intervalo, ¿a dónde se van a tener que dar? En los extremos. No le queda otra. Sí o sí va a tener que ser en los únicos lugares que le quedaron disponibles, que es A y B. Entonces, si ninguno de los extremos absolutos, si ninguno, ni el máximo ni el mínimo, se da en el interior del intervalo, se tiene que dar en los extremos del intervalo, que son los únicos dos lugares que me quedan disponibles. Pero, si voy entonces por esta opción, que sería esta, digo, no sé, el máximo absoluto se va a tener que dar en A, el mínimo absoluto se va a tener que dar en B, o al revés. ¿Y a dónde uso ahora la tercera de las hipótesis que yo tengo que no la había usado? Si estoy en esa situación de que ambos valores, tanto máximo como mínimo, se alcanzan los puntos finales del intervalo, la hipótesis 3 me asegura que f en A tiene que ser igual a f en B. Y entonces, si tanto en A como en B, en uno se da el máximo y en el otro se da el mínimo, pero la función vale lo mismo en los dos, de la única manera que eso suceda es si la función es constante. No hay otra opción. Y entonces en ese caso, si la función es constante sobre todo el intervalo cerrado, la derivada de una función constante, ¿cuánto es? ¿O quién es? Es cero. Claro, la función nula, cero. O sea que ahí, para todos los numeritos C dentro del intervalo abierto, se va a dar que la derivada vale cero. Fíjense si no existen. Entonces la conclusión, otra vez que se arriba, es que justo en este caso tan particular, f' en C va a tener que valer cero, bueno, para todo x dentro del intervalo. Así que la demostración está separada en situaciones, que en cualquiera de las situaciones las que yo agarro, llego a concluir que va a tener que existir un C donde f' va a tener que ser cero. Hoy, que no tengo que estar estudiando la demostración, yo me voy a quedar con lo que el teorema dice. Me quedo con que, si quieren a la versión anterior, que era la que estaba más compactada, continua sobre el cerrado, derivable en el abierto y vale lo mismo en los extremos, tiene que existir un C donde f' en C tiene que ser cero. Me voy a quedar con esta placa hoy. Fíjense eh, que lo que quiero marcar ahora en esta placa es la importancia de las dos primeras hipótesis, de la continuidad en el cerrado y de la derivabilidad en el abierto, para realmente después concluir que existe un C donde la derivada vale cero. En estos tres casos, en los tres cumplí la condición de que la función vale lo mismo en los extremos. Pero fíjense, por ejemplo, acá, en este primero.
La función, en este caso, ya no cumple con esta condición. F no es continua en el intervalo cerrado. Ya con que una de las hipótesis del teorema no se satisfagan, yo no tengo por qué pensar que la tesis se va a cumplir. Bueno, y fíjense que acá no sucede. En este caso, si yo voy haciendo este análisis geométrico de la gráfica de la función, cuando yo me voy parando en diferentes puntitos sobre la curva y voy trazando una mini recta tangente, me voy a dar cuenta que ninguna de estas mini rectas tangentes va a ser horizontal. Veo que realmente no existe C perteneciente al intervalo AB tal que f' en C es igual a cero. Y bueno, yo no estoy contradiciendo a Roll para nada, porque por supuesto ya no cumplía con una de las tres hipótesis. Entonces ustedes dirán, ¿y para qué me lo muestra? Porque estoy mostrándoles que realmente son esenciales esas hipótesis para poder hacer la tesis. Lo mismo acá. En ninguna va a pasar, ¿no? En ninguna se va a cumplir la existencia de ese C, pero porque no se cumplen las hipótesis. En este caso, la función f tampoco es continua en el cerrado, que sería el mismo caso anterior. Lo que pasa es que en el caso anterior, en el primero que estuvimos viendo recién, acá esta función, esta, sí es derivable en el abierto. Esta función sí era derivable en el abierto. La única de las tres condiciones que no cumplía era la condición de continuidad. Esta del medio, no solo que no es continua en el intervalo cerrado, sino que f tampoco no es derivable en el intervalo abierto. Esta no cumple ninguna de las dos. Sí cumple la de que f es igual a f en b. Bueno, y en este caso, de nuevo, si yo quisiera pararme en diferentes puntos sobre la gráfica de esta función, me voy a dar cuenta que cada vez que hago un dibujito así muy pequeñito de la recta tangente, en ningún caso esa recta tangente va a llegar a ser horizontal. Bueno, y en este último que tenemos acá, esta función ahora sí es continua, f es continua en el intervalo cerrado, pero fíjense que la función ahora f no es derivable en el abierto. Ya no cumple una condición. Y bueno, fíjense, esto es por el punto anguloso que ven en x sub 0, fíjense que tampoco voy a encontrarme, si voy trasladándome por diferentes puntos sobre la curva, nunca voy a encontrar una recta tangente que sea horizontal. Bueno, entonces una de las condiciones no se da y bueno, no, la tesis no tengo por qué asegurarla. Simplemente para eso estaban estos dibujos gráficos. Bueno, algunos ejercicios que uno podría llegar a trabajar en esta cuestión. Sería importante, por ejemplo, que veamos alguno de ellos. Este que está acá, el ejercicio 1, dice, verifica que la función f de x igual a coseno de 2x satisface las hipótesis del teorema de Rolle en este intervalo. Hay poco simpático, pero pi sobre 8, 7 octavos pi. Y después dice, encuentre los números que satisfacen la conclusión del teorema de Rolle. Entonces, vería la función es continua porque es una composición de funciones continuas. Es derivable, aplico regla de la cadena para la derivada. Y me voy a dar cuenta que cuando derive e iguale a cero, realmente voy a encontrar números dentro de este intervalo donde la derivada vale cero. Porque a mí me interesan los de ese intervalo. Además, tendría que corroborar que realmente f en el extremo pi sobre 8
coincide con f en el extremo 7 octavos pi. Eso es algo que lo puedo hacer porque las funciones trigonométricas, que sabemos que son periódicas, me permiten hacer este tipo de ejemplos. Bueno, voy a poder corroborar que la función evaluada en pi sobre 8, que sería coseno en pi sobre 4, porque tengo que multiplicar a pi sobre 8 por 2, va a darme lo mismo que coseno evaluado en 2 veces 7 octavos pi. Entonces se cumplen las tres hipótesis. Después lo que tengo que hacer es igualar la derivada a cero y quedarme con aquellos valores que estén dentro del intervalo abierto. Ahora bien, ese es como bien facilongo. ¿Qué pasa con el 2? El ejercicio 2 dice esto, y voy a prestar atención a ese ejercicio 2. Si t de x es igual a la tangente de x, esa función verifica que t en 0 es igual a t en pi. Pero no hay ningún número c dentro del intervalo 0 pi en el que la derivada valga 0. La pregunta es por qué esto no contradice el teorema de error. Entonces tengo la tangente de x, que evalúo la tangente en 0, evalúo la tangente en pi, dan 0 los dos, pero no hay ningún número c donde la derivada valga 0. ¿Qué está pasando con esa función? No es Pero el continuo. valor, no, sí es continuo, pero el valor inicial y final no es el mismo, ¿no? Sí, es el mismo. Sí, sí. Si yo calculo la tangente en 0, me da lo mismo que la tangente en pi, me dan 0 los dos. Eso sí. Ah, pero una va a más infinito y la otra va a menos infinito, ¿Y Simón, qué ¿no? me querés decir con eso? ¿Qué es eso de que una va a más infinito y otra va a menos infinito? Ah, A ver, esas ideas sueltas que van tirando van a tener sentido, pero cuando presenten un contexto, ¿no es cierto? Es como tirar una frase suelta. Y capaz que tiene sentido en lo que vos estás mirando, que no me lo estás diciendo. Entonces yo no sé qué estás mirando para que vos digas eso. Por supuesto que uno lo que debería hacer es hacer la gráfica de la función tangente y ver si la función tangente realmente es continua y derivable donde tiene que serlo. Antes de meterme con la cuestión, ¿cuál es la derivada de la función tangente? ¿Se acuerdan? Secante al cuadrado, ¿no era? Sí, señor. Y cuando yo digo secante de x, en realidad, ¿quién es la función? Secante de x es, Uno sobre coseno. bien, como está el cuadrado, será 1 sobre coseno al cuadrado de x. Y claro, esta derivada, si yo quisiera igualarla a cero, no voy a tener una solución, porque para que en una expresión de una división, esa división valga cero, ¿quién tiene que ser cero? El numerador. ¿Y el numerador quién es? Uno. Entonces, esto siempre va a ser distinto de cero. ¿Qué hipótesis acá no se está cumpliendo? No es continuo en todo el intervalo. Bien, porque ¿dónde hay un problema? En pi sobre 2 hay una Claro, asíntota vertical. claro. Ustedes están estudiando y cuando están estudiando pueden usar cualquier graficador. Entonces, pueden no acordarse de cómo se dibuja la tangente. Buah, ponele, hoy, ya mañana no. Entonces, digo, dibujo la tangente y me doy cuenta que al hacer la gráfica de la tangente, ¿se acuerdan que era una de las funciones que usábamos nosotros en cálculo 1 para indicar, ¿puede una función tener infinitas asíntotas verticales? Sí, la tangente.
La función tangente tiene asíntotas verticales y cuántas infinitas. Bueno, entonces acá la función tangente hacía algo así y que después venía y repetía. Esto es así. Entonces, si yo me concentro en el intervalo en cuestión, que es desde 0 hasta pi, es cierto que la función en 0 vale lo mismo que la función en pi, pero en pi sobre 2 tengo una asíntota vertical. La función no es continua sobre el intervalo cerrado. Obviamente no va a ser derivable en el abierto, el pi sobre 2 está en el medio. Entonces, cuando ahí dice, ¿por qué no contradice esto el teorema de Rolle? Y desde el momento en que las tres hipótesis del teorema de Rolle no se verifican, con respecto a la derivada puede pasar cualquier cosa. Entonces acá no contradice el teorema de Rolle. ¿Por qué? Porque la función, perdón, acá arriba, no contradice el teorema de Rolle porque la función no cumple con las tres hipótesis a la vez. Cumple solo con una, que es que vale lo mismo en 0 y en pi. Pero no es continua en el intervalo cerrado y no es derivable en el abierto. Entonces, no tengo por qué esperar que la derivada valga 0 en algún punto dentro del intervalo. Bueno, y esa es un poco la justificación. No es continua, no es derivable en el intervalo en cuestión. ¿Mm? Bueno, algo parecido con esta otra función, que ya la van a trabajar. Otra vez se hace un poco la misma pregunta, se trabaja sobre otro intervalo. ¿Y por qué otra vez esto no contradice el teorema de Rolle? Bueno, también se los dejo para que lo puedan terminar. Y estos son directamente ejercicios más simples de determinar si la función satisface o no el teorema de Rolle para encontrar esos números que Rolle concluye que existen. Entonces, todo práctica para seguir trabajando sobre esto. Igualmente, por supuesto, en clases de práctica van a trabajar con otros, pero esto les quedan a ustedes. Teorema de valor medio. Ahora me voy a ir un ratito a GeoGebra para bajar un poco la intensidad. Teorema de valor medio, el que habitualmente ponemos así, las siglas T, B, M, teorema de valor medio, o teorema de Lagrange. Fíjense que nosotros vamos a hablar de manera indistinta del teorema de valor medio como teorema de Lagrange, y estamos hablando del mismo. ¿Qué dice este teorema? Dice, si f es una función que satisface las siguientes, ahora dos hipótesis, de 3 pasamos a 2, fíjense lo que sucede. Primera hipótesis, f tiene que ser continua sobre el intervalo cerrado. Segunda, f tiene que ser derivable sobre el intervalo abierto. Entonces, hay un número c perteneciente al intervalo b en el que f' en c es igual a este cociente. Esto es un cociente. F en b menos f en a sobre b menos a. De nuevo, si yo tengo una función que cumple con dos hipótesis, continua en el cerrado y derivable en el abierto, entonces existe, otra vez existe, puede haber varios, un número c dentro del intervalo abierto en donde f' en c coincide con este cociente. F en b menos f en a sobre b menos a. Ese cociente, número, ¿qué representa ese cociente? Es la pendiente de la recta secante. Claro, es la pendiente de la recta secante y cuando uno dice la recta secante y quedó ahí como secante de qué, ¿no? Entre los dos La- puntos. ¿Por qué puntos pasa? A y B. Bien. Bueno, hay varios. Hay dos A, hay dos B, pero es este A mayúscula, que es este, y este B mayúscula que tenemos ahí. Entonces, el puntito A que está en la gráfica es un puntito de coordenadas A, F de A. Y el puntito B mayúscula es B, F en B.
Si uno toma esa recta que pasa por esos dos puntos, la pendiente de esa recta coincide con este cociente. Y entonces ahora lo que me está diciendo es que existe un número C donde f' en C coincide con ese valor de cociente. Y si yo voy a la interpretación geométrica de qué es el valor f' en C, es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en ese punto. Entonces, quiere decir que existe un C en donde la recta tangente tiene pendiente que coincide con este numerito. Y entonces eso quiere decir que si yo hago bien visible esta recta, estas dos rectas como son, Paralela. paralelas. ¿Mm? Yo acá había la propuesta para bajar un poco la intensidad de la teoría. La voy a poner el tamaño de letra un poco más grande acá. 18. Podríamos incorporar, a ver, g de x, típica función x al cubo menos 2x. Algo que haga esta montanita, quiero que suba y baja, ¿no? Voy a incorporar a igual a menos 1, pues lo voy a usar, ahí puse igual. Igual a menos 1, b igual a 2, dos extremos. Y si bien voy a trabajar con esa función g, en realidad la voy a acotar a estos intervalos. Entonces voy a poner f de x igual a si la condición. No sé si ustedes trabajaron en cálculo 1 con gráficas con GeoGebra. Si yo pongo esto, le pongo que bajo ciertas condiciones haga la gráfica que yo quiero. Es la típica sentencia que se usa para hacer gráficas de a tramos, de a trozos. Entonces ahí le voy a poner a menor o igual que x menor o igual que b, que ponga a g. Entonces lo que hace es dibujarme solo la gráfica en el intervalo en cuestión, así que voy a dejar esta no visible. Voy a marcar estos puntitos que me interesan, a, como lo tenía el dibujo, a chiquitita, f en a chiquitita, y el puntito b igual a b, f en b chiquitita. Ahí los tengo. Y entonces es interesante que yo acá puedo vincular una casilla de entrada para ir cambiando esos valores de A y de B y que me haga todo el dibujo ya reformulado. Entonces A igual, y lo voy a vincular con el A que ya había creado, que quede ahí, y voy a vincular otra, D igual, y lo vinculo con el B. ¿Esto para qué está? Porque si yo quiero puedo cambiar acá y poner 1, qué sé yo. Entonces me hace el dibujito acotado al intervalo que le pedí que trabaje. Le voy a poner -1. Bueno, y entonces ahora, ¿qué quiero? Trazar la recta que pasa por A y B. Entonces voy a marcar A y B. Y ahora la idea es ir transitando por puntos sobre la curva. Un punto, voy a ponerlo sobre la curva. Y ahí voy a pedirle que me haga la recta tangente. Me voy a parar en el punto y voy a señalar la curva, porque quiero que la haga sobre la curva. Y le voy a poner otro color. Ahí, ¿no? Esta recta que es la negra, le voy a pedir que le escriba de esta manera. La voy a dejar acá para encontrar la pendiente. Le voy a cambiar el tamaño. ¿Dónde estás? Texto mediano. Y voy a hacer lo mismo con esta amarillita. Sí, y esto también. No me gusta. Se ve poquito.
A ver si le puedo poner negrito. Sí. Bueno. Lo que quiero es que esta recta, la que pasa por ahí por B, tiene su pendiente. En este caso la pendiente es 1. Y la idea es que yo quiero trasladarme ahora con este puntito a lo largo de toda la curva y ustedes vayan viendo acá la pendiente. En algún momento, no sé si voy a caer exacto. Bueno, sí, de casualidad. Esta recta justo tiene pendiente 1, que es exactamente la misma pendiente de la recta secante, ¿no? Yo voy transitando y fíjense que la pendiente acá cambia, es otra y visualmente no tiene nada que ver en cuanto a que sean paralelas. Pero bueno, un punto encontré. Si yo, por ejemplo, le cambio a este intervalo en vez de que empiece en -1, o sea, que empiece en -2, ahí, la recta secante ya cambió. Entonces ahora voy a venir por acá, voy a ir transitando y pareciera, no sé, capaz que ahí ya me moví más, ¿no? Acá, bueno, si me muevo más me va a dar más. Ahí está bien. Casi, casi. Bueno, en este puntito estoy viendo casi que estas dos rectas son paralelas. Fíjense que la pendiente de esta recta móvil 204, bueno, no es 2 como es la pendiente ahora de esta recta secante, pero casi, casi, sí, no puedo moverme más continuo. Eso es lo que pasa. Pero bueno, casi. Y después veo que si sigo trasladándome, chingui chingui, acá, ahí, casi, casi. Bueno. Otra vez la misma problemática que no puedo hacer este traslado continuo, encuentro otro puntito donde la derivada tiene casi el mismo valor que la pendiente. Me tiene que dar igual, ¿no? Pero es una cuestión acá de correrme ahí, 201. O sea que tengo dos valores de C donde van a tener la misma derivada. Bueno, eso es un poco y se puede ir jugando con ir tomando otros extremos sobre el intervalo en cuestión y la visualización. ¿Mm? Bueno, ¿usan ustedes GeoGebra o no usan? Sí. Poco. Poco, algunos. ¿Hay alguien, por ejemplo, que no lo usa? O sea, lo uso para graficar, pero después no sé bien muchas funciones que tiene, cómo usarla. Claro. Bueno, por ahí yo lo uso bastante. Pueden ir como pispeando cositas que se pueden hacer. No es que yo sepa mucho. Digo, hay cosas que sí puedo saber de lo tradicional. GeoGebra tiene como es un software, pero tremendo de aplicación. Dentro de lo que yo lo uso, puedo llegar a ver algunas particularidades. Bueno, vamos a la demostración, porque esto fue toda visualización, pero ahora hay que demostrar el teorema. Bueno, acá estamos. Otro dibujito, no importa, es otro de referencia. La idea es esta. Para mostrar la tesis, y acuérdense de nuevo, dos hipótesis, continuo en el cerrado, derivable en el abierto, y la tesis es mostrar que existe un C donde f' en C vale esto. Vamos a hacer la construcción de una función auxiliar, una función que me va a dar como herramientas para arrancar. Miren, si yo tomo la función f es la función que yo tengo inicial, que no tengo idea quién es la ley, no sé quién es, pero sé que es continuo en el cerrado, derivable en el abierto. Y voy a proponer hacer la construcción de una función h, que es una resta de funciones. Es la f que yo tenía y esto que está acá, dice. ¿Quién es eso que está ahí? El paso previo sería este. A f de x le resto esta otra función
que ¿quién es? F en A más F en B menos F en A sobre B menos A por X menos A. ¿Quién es esta función que acabo de escribir ahí, que es la misma expresión que aparece acá abajo? Es la función lineal que pasa por el punto A chiquitita, F de A chiquitita, B chiquitita, F de B chiquitita. Es la función lineal que une esos dos puntos. La secante de la que se hablaba. Por las dudas, corroboren realmente cuando yo, para que se queden tranquilos de que realmente esta es la ecuación que quiero, ¿no? Si X es igual a A, o sea, me paro acá, esta función lineal, ¿qué valor asume? Y me va a quedar f en A más f en B menos f en A sobre B menos A, y en el lugar de la X tengo que poner A. Esto es 0, por lo tanto todo esto se anula y lo único que queda es f en A. Y si X es igual a B, la función esta lineal que estoy poniendo ahí resaltado en rojo, me daría f en A más f en B menos f en A sobre B menos A, y acá que voy a poner B menos A, porque la variable solamente aparece acá, el resto es número. Y cuando eso sucede, simplifico B menos A con B menos A, y acá me va a quedar f en A más f en B menos f en A. Entonces f en A con menos f en A se cancela, y el resultado que obtengo es f en B. O sea, es una función lineal y que pasa por los dos puntos que quiero. Entonces, la construcción de esta función h de x es la resta entre la función f original, que no sé quién es, pero que cumple hipótesis, y esta función lineal que sí sé quién es, la construí. Tengo la pendiente, tengo punto de paso, una función lineal. Y entonces con esta función h así construida, yo voy a poder decir que esa función h ahora cumple con las tres hipótesis del teorema de Rolle, que es el teorema que vimos recién. Tiene que ser continuo, derivable y valer lo mismo en los extremos del intervalo. Y entonces digo, bueno, ¿y eso cómo lo justifico? Porque acá está escrito muy escueto, pero es algo que uno después debería poder explicarlo. ¿Por qué h? ¿Por qué h es una función continua en el intervalo cerrado? Y bueno, como yo a propósito en el paso anterior la escribí de esta manera, la estoy escribiendo como resta de funciones. La f no sé quién es, pero sí sé por hipótesis que es continua en el intervalo cerrado. Lo que quedó dentro de los corchetes es una función lineal. Una función lineal es una función polinómica de grado 1. Siempre es continua por ser polinómica. Y entonces lo que puedo decir es que h es continua por ser resta de funciones continuas. Y si yo quiero aclarar el por qué, es por lo que les dije recién. La f es continua porque es continua en el intervalo cerrado por hipótesis, y la otra expresión es continua por ser una función lineal. De la misma manera, h es derivable por ser, perdón, esto es en el intervalo cerrado, en el anterior, y ahora va a ser esto en el intervalo abierto, ¿no? Por ser también resta de funciones derivables. Y yo pregunto, y bueno, ¿y por qué? ¿Por qué será esta h derivable por ser resta de funciones derivables? ¿Por qué sé que son restas de funciones derivables? ¿Por qué sé que h es resta de funciones derivables? Porque es continuo. Ay, no llegué a ver quién me habló. ¿Simón era? No, no sé. ¿Quién me habló? Es el momento.
¿Por qué me decís que esa es la justificación? A ver, vos me dijiste, yo pregunté, ¿por qué es O derivable? sea, Simón, si es era. continua es derivable. De nuevo, Si es continua en el intervalo cerrado, es derivable. ¿seguro de eso? Ah, no, tenés razón. Es al revés. Si es derivable, entonces es continuo. Eso estamos de acuerdo. Pero no es justamente lo que estoy preguntando. Yo digo, ¿por qué sí puedo decir que la h es derivable? ¿Por qué hay diferencia de funciones que son derivables? Y yo te pregunto, ¿y por qué? Por la hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis? Porque viste como que todo es por la hipótesis. Que Que F es dice derivable que en F es intervalo derivable abierto en a B. intervalo abierto. Bien, eso ya es una hipótesis, pero la tengo que explicitar. ¿Y después lo otro? La f es derivable, fantástico, por hipótesis. ¿Y qué viene después? ¿Qué Porque dice? es una lineal la otra función. Sabemos que es derivable, no va a tener puntos angulosos, ni Sí, no tangentes, metamos ni más cosas. verticales. Cerremos ahí. Viste, cuando uno quiere seguir, dejémoslo ahí. La función, sí, antes de decir algo que no corresponde, la función es derivable porque se corresponde con una función lineal, que es un polinomio de grado uno. Fantástico. Entonces ahora esa es la justificación. Esto es lo que escribo. Es derivable por ser resta de funciones derivables. Entonces, en alguna situación concreta de decir, ¿y por qué? Y ustedes me van a decir, y yo ya sé que la f es derivable por hipótesis y le estoy restando una función que es lineal, polinómica, que también es derivable. Bien, y lo que me falta hacer es la tercera hipótesis, porque yo le dije que esta construcción de h es una función a la que se le va a aplicar el teorema de Rolle. Entonces necesitaría justificar que h en A es igual a h en B. No sé esto, ¿no? Ahí dice hacer cuentas. Bueno, hagámosla. H en A. H en A, vengo acá. La ley de H. Cada vez que aparezca la X, que es acá, acá y acá, yo tengo que poner ahora A. Entonces será F en A menos F en A. Ya hicimos un poco esto ya antes, ¿no? F en A sobre B menos A por A menos A. Cada vez que apareció la X, ahora puse A. Bueno, me doy cuenta que A menos A es cero. Esto se va y f en A menos f en A, cero. Vamos a ver ahora qué pasa con h en B. H en B es f en B menos f en A menos f en B menos f en A sobre B menos A por B menos A. Entonces acá B menos A con B menos A cancelo. Pero fíjense lo que queda acá. Este menos de acá, y a veces es el gran error, este menos está delante de todo esto. Entonces acá ¿qué hay? Un paréntesis. A veces uno no lo pone porque queda explícito acá que hay una fracción y toda esa fracción tiene el menos adelante. Pero cuando hay cosas que se empiezan a simplificar, tengo que abrir los ojos y poner los paréntesis como corresponden. Entonces acá esto es f en b menos f en a. Y este menos que está delante de este gran paréntesis, entonces me queda menos f en b y menos menos más f en a. ¿Qué observo? Y observo que menos f en a con f en a se va y f en b con menos f en b se va, que me queda cero. Entonces realmente corroboré que las dos expresiones son iguales porque las dos son iguales a cero. Bien, entonces con esto, está acá abajo, h cumple con las hipótesis del teorema de Rolle. Y si cumple con las hipótesis del teorema de Rolle, bueno, ¿cuál era la conclusión del teorema de Rolle? Y el teorema de Rolle aseguraba que existía un C
donde la derivada de esa función que cumplía con las hipótesis de rol tiene que ser cero. Y entonces ahora, me voy a permitir borrar ya todo esto que estuvimos presentando, me voy a poder fijar en esta parte. Bien, teorema de Rol me asegura que existe un C en el intervalo abierto donde h' en C vale 0. Bueno, ¿y quién es h'? Después veré en C. Ajá, h' es la derivada de esta expresión que estuvimos trabajando todo el tiempo. Y cuando yo quiero derivar, aplico las reglas de derivación. Entonces ahora voy a tener que hacer, voy a borrar un poquito para que quede más entendible. Voy a derivar todo esto. Entonces voy a tomar los términos. Cuando derivo esta parte, f' de x. Cuando derivo esto, es la derivada de un número, 0. Y cuando derivo esta parte, es el producto de una constante por la expresión de la función. O sea que la derivada es la constante, porque fíjense que queda acá, por la derivada de x menos a, que es la derivada de una función lineal, en este caso me queda 1. O sea que lo único que queda es esta constante que va a acompañar al número 1 derivada de x menos a. O sea que aplicando las reglas de derivación, me encuentro con esta resta, que me dice el teorema de Rolle que existe un C en donde h' en C tiene que ser 0. Entonces digo, bueno, existe un C donde h' en C tiene que ser 0. Esto sé que tiene que suceder. Esto lo sé. Pero bueno, ¿quién es h' en C? Y h' en C es esto que acabo de ver en el paso anterior, que tiene que ser 0. Despejando todo este término, dejándolo del lado de la derecha, llego entonces a que va a tener que existir un C en donde f' en C tiene que ser este cociente, que era lo que quería mostrar para el teorema de valor medio. Y como todo, como les dije en el... Y ahí se termina, ¿no? Como les dije en el teorema de Rolle, yo hoy quiero, a ustedes les va a quedar esto como material de estudio si es que necesitan volver a verlo, yo lo que quiero hoy es que ustedes se queden con esta placa de las hipótesis del teorema de valor medio. La demostración sí es un paso adelante que es probable que hoy lo dejen un poco como en stand-by y lo retomen al paso de la demostración cuando vayan a estudiar la teoría. Pero bueno, me quedo con la placa anterior. ¿Qué es lo que viene ahora? Les dije que iba a haber mucho teoremita. Corolarios del teorema de valor medio. Cuando uno habla de corolarios, en realidad de lo que está hablando son de otros mini teoremitas, pero como que están súper vinculados con el teorema de valor medio. Es decir, si yo no tengo demostrado el teorema de valor medio, estos teoremas se me bajan, porque los necesito. Los necesito el teorema de valor medio para demostrar los corolarios que vamos a ver ahora. No tienen una dificultad mayúscula. Cuando ustedes después estudian la teoría de esto, van a estar diciendo, ojalá me tome este, ojalá me tome este, ojalá me tome este. ¿No? Porque no son difíciles. A veces uno se marea en una clase cuando ve teorema más teorema más teorema. Bueno, vamos a ver qué dice el corolario 1. El corolario dice, si f es una función continua, una función cualquiera, si f es una función donde la derivada vale 0 en el intervalo abierto, entonces f es constante en ese intervalo abierto, acotado, ¿no? Intervalo AB. Entonces, si yo sé que tengo una función con derivada nula en todo un intervalo abierto AB, sí o sí, entonces esa función tiene que ser constante. Lo que nosotros sabíamos era la vuelta, ¿no? Que si la función es constante sobre el intervalo abierto, entonces la derivada tiene que ser nula.
Bueno, ahora estamos volviendo. Si la derivada es nula sobre el intervalo abierto, entonces la función tiene que ser constante en ese intervalo. ¿Y eso cómo lo muestro? Bueno, si yo quiero mostrar que una función es constante, la opción que tengo es mostrar que la función vale siempre lo mismo en cualquier puntito dentro del intervalo. Y ese va a ser mi misión. Y entonces, ¿cómo es que se muestra esto? Uno va a decir, consideremos dos números cualesquiera, x1 y x2. No en cualquier lado, dentro del intervalo en el que yo sé que la derivada vale cero. Ese x1 y ese x2 van a tener que estar dentro de este intervalo. Entonces el dibujito que aporto acá al costadito intenta que primero me fije que estoy trabajando sobre un cierto intervalo AB. Y ahora voy a pararme en dos elementos. Como tienen que ser distintos, voy a suponer, voy a ponerle ese subíndice a propósito para que x sub 1 sea más chiquito que x sub 2. ¿No? Entonces la idea es esa. X sub 1 voy a considerarlo más chiquito que x sub 2. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a probar o cuál va a ser mi meta? Probar que f en x1 tiene que ser igual a f de x2. Y eso me llevaría a mostrar que es constante, ¿por qué? Porque yo estoy considerando un x1 menor a un x2 cualquiera, dentro del intervalo abierto. Y si para un x1 y x2 cualquiera puedo mostrar que valen lo mismo, la función en los dos puntos, entonces la función necesariamente tiene que ser constante. No tiene otra opción. Bueno, vamos entonces ahora a trabajar, porque dije, esto es un corolario del teorema de valor medio, o sea que el teorema de valor medio va a aparecer. Tenemos la siguiente hipótesis que le vamos a sacar el jugo. La hipótesis que tengo es que f' vale 0 en todo el intervalo abierto. Y desde el momento en que me dice f' es igual a 0, o así me haya dicho que f' era igual a otra cosa, otro número, lo importante es que me dice que existe. Y si existe, entonces me está diciendo que es derivable. Y si me dice que es derivable, entonces, ¿qué es, Simón? Se nos fue. Continúa. Ah, Contigo. gracias, Gabriel. Simón se nos fue. Bueno, si Perdón, es derivable... Ah, ahí está. A ver, Simón, ¿estás? no. Sí, sí, estaba, perdón, estaba viendo otra cosa. Sí. El Instagram estabas viendo. O el TikTok. Bueno. No, no, estaba arreglando. Bueno, si a mí me dicen la derivada es igual a cero, fantástico por el dato del igual a cero, pero le saco el jugo más allá de esa igualdad. Me está diciendo que la derivada existe. Y si la derivada existe, entonces es derivable. Y si es derivable, es continua. Entonces quiere decir que si yo ahora restrinjo mirar sobre el intervalo más pequeñito, x1, x2, en este intervalo, como está contenido en otro donde se cumple la continuidad y la derivabilidad, digo, bueno, en él también. Entonces, esa función f obviamente es continua en el encerrado, es derivable en el abierto, por esto que dijimos recién. Entonces, cumple las dos hipótesis del teorema de valor medio. ¿Qué quiere decir? Que si se lo aplico a la función, pero en este intervalo más pequeño, tiene que existir un c dentro del intervalo abierto en cuestión, x1, x2, donde f' en c tiene que valer este cociente. F evaluada en el extremo derecho del intervalo menos F evaluada en el extremo izquierdo del intervalo sobre la diferencia, extremo derecho menos extremo izquierdo del intervalo. Digo, bueno, si F tiene que existir un C donde F' valga esto, digo, fantástico. ¿Qué dato sé? La derivada tiene que ser nula a lo largo de todo el intervalo AB. Por lo tanto, va a ser nula sobre todo el intervalo x1 y x2 que está adentro del intervalo AB. Y si ese C del que se habla, que existe en el intervalo x1 y x2, está por acá,
Si sobre todo el intervalo AB la derivada vale cero, sobre C también. Entonces esto, independientemente de quién sea el C, esto vale cero. Porque la hipótesis decía que la derivada en todo el intervalo vale cero. Entonces, ¿quién vale cero? Todo este cociente. Y si este cociente es cero, otra vez como lo hemos hecho antes, para que un cociente valga cero, quien tiene que ser cero es el numerador. Entonces el numerador tiene que ser cero, o sea, por un simple acomodamiento de los términos de pasaje de término, me queda que f en x2 es igual a f de x1, que era lo que yo quería llegar en función de lo que dijimos que íbamos a probar. Entonces se probó que la función es constante, porque se probó que tiene que valer lo mismo en cualquier par de elementos dentro del intervalo en juego. Y lo que les dije hace un rato, yo quiero que hoy se vayan con esta conclusión del corolario. La demostración la pueden dejar para ver más adelante. Entonces, si una función tiene derivada nula a lo largo de todo un intervalo abierto, la función es constante. Chao. Es lo que me tengo que acordar. Corolario 2. Van a soñar esta noche con corolarios. O en la siestita. Corolario 2. Si f' de x es igual a g' de x para todo x en un intervalo abierto, entonces f no es más que g más una constante. O podría haberlo escrito así. F de x menos g de x es igual a k para todo x perteneciente al intervalo donde k es una constante. Entonces, el teorema me dice que si yo tengo dos funciones que tienen la misma derivada a lo largo de un intervalo, entonces las funciones difieren de una constante. ¿Dónde vieron esto ustedes en cálculo 1? No lo habían probado en cálculo 1, pero sí usaron eso. ¿Cuándo lo vieron? Cuando vimos antiderivada. Sí, señor. Eso, Matías. Cuando veíamos antiderivadas, que justamente uno buscaba una función primitiva, una antiderivada, y si encontraba una, encontraba infinitas con el simple hecho de sumarle una constante arbitraria. Bueno, eh, en aquel momento, en cálculo 1, uno decía, esto después lo vamos a retomar nosotros en cálculo 2 porque vamos a ver integrales. Pero, por ejemplo, uno decía, pongamos que tenemos, no le voy a llamar f ni nada, pero la función x cuadrado. Y yo acá tenía la bolsa de las primitivas de x cuadrado. Yo sé que acá está la bolsa de las funciones que al momento de calcularle la derivada vale x cuadrado. ¿Quién es una función primitiva de x cuadrado? Una antiderivada de x cuadrado. 2x. No, eso es derivarla. Perdón, x cubo sobre 3 Sí. más X c. cubo es x cubo sobre 3 es una primitiva de x cuadrado. Si le sumo una constante arbitraria, la derivada de la constante arbitraria va a ser cero, así que uno sabía que en la bolsa de las primitivas de x cuadrado estaban estas funciones. Pero hay todo un sector de la bolsa que yo digo, ¿y si no hay otras que capaz no tengan esta forma? No sé, yo qué sé. Capaz que hay otra, una expresión que hoy no la estoy viendo, que a pesar de que no parezca, la derivo, me da x cuadrado. Yo dejo como abierto el panorama. En cálculo 1, una de las cosas que se ha dicho es que
en ese lugar rosa que yo dejé disponible a que pueda haber otra primitiva de x cuadrado que capaz no se escriba de la forma de x cubo sobre 3 más c, esa parte de la bolsa está vacía. Quiere decir que todas las primitivas de x cuadrado son las que se escriben realmente de la manera x cubo sobre 3 más c. O sea que no va a haber otra primitiva que surja de otra manera. Bueno, y ese no va a haber, esa parte de la bolsa en rosa que yo dejaba ahí como en stand-by, se puede garantizar bajo este corolario 2, que si hay dos funciones que tienen la misma derivada a lo largo de todo un intervalo, sí o sí, esas dos funciones tienen que diferir de una constante. Y esa demostración es gracias al teorema de valor medio, porque esto es un corolario del teorema de valor medio. Eso en cálculo 1 no se podía afirmar de esta manera porque justamente tenía que dar estos teoremas previos. Es como que uno creía que estas eran todas las primitivas. Bueno, así con cualquier otro ejemplo, ¿no? Bueno, ¿y esto cómo lo mostramos? Al corolario, digo, ¿no? Eh, Es como que vamos usando los anteriores. Para el corolario 1, usé el teorema de valor medio. Ahora para el corolario 2, voy a usar el corolario 1, porque este ya usó al teorema de valor medio. Y bueno, la idea es la siguiente. Construimos o usamos una función auxiliar. Llamemos h mayúscula a la resta de las dos funciones, f y g. ¿A qué quiero llegar? A alguna de estas dos expresiones, o a esta o a esta, usando esta hipótesis. Bueno, esas dos funciones en esta resta generan a esta h mayúscula. ¿Qué pasa si yo derivo a esa h mayúscula? Cuando yo voy a derivar h mayúscula, o sea, hago esto, lo que estoy derivando es todo esto. La derivada de una resta, que por reglas de derivación es la resta de las derivadas. Así que h' es f' de x menos g' de x. Pero yo tengo una hipótesis, que tanto f' de x como g' de x son iguales. Entonces esta resta va a dar 0. Entonces acá h' de x es igual a 0 a lo largo de todo el intervalo en juego. ¿Quién viene a mi auxilio? El corolario 1, que decía que cada vez que yo tenía una función con derivada nula, sobre todo en intervalo abierto, esa función tenía que ser una función constante. Entonces la que tiene que ser constante es la h. Por corolario 1, la h es constante. Entonces vuelvo para atrás. ¿Pero quién era h? H, esta parte de acá, es esta, que es la que estoy diciendo que es igual a la constante. Y decir eso en un pasaje de términos es decir que la f es igual a g de x más una constante para todo el intervalo en juego. Entonces se llegó a la tesis. ¿Mm? Entonces corolario 1, corolario 2, demostrados los dos. Y vamos a jugar un poquito con esto. ¿Verdadero o falso? Primer caso. Vamos acá. El corolario decía esto, ¿no? Corolario 1. Si f' de x es igual a 0 para todo x perteneciente al intervalo AB abierto, entonces f de x es igual a una constante
para todo X en el intervalo AB abierto. Y entonces acá ahora dice, si f' de X es igual a 0 para todo X perteneciente a R más, o sea, X perteneciente al 0 infinito, y f en 2 es igual a pi, entonces f de X es igual a pi para todo X dentro de ese R más. ¿Cuál es la diferencia, en principio, con lo presentado en el corolario 1? En vez de dar una constante, da pi. O sea, en vez de dar k, da Bueno, que... ojo, yo cuando pongo k, no me queda otra porque no sé quién es la función f en juego, entonces yo digo es k y k una constante. Cuando Pero yo por ahora eso digo, le está dando un valor ya. Eso es claro, lo que porque voy. estoy trabajando con una función en particular. Es como que sí, me están diciendo la constante tiene que ser pi. Pero digo, previo a eso, la parte anterior a lo que dice ese ejercicio, ¿se puede meter tal cual en las condiciones del corolario 1? Ah, igual el color, o sea, en este caso es de cero a infinito. Entonces Claro, no sé si se podría aplicar porque es entre A y B. Tendría que ser entre A y B. tendría que ser entre A y B. Pero ¿no habrá a lo mejor alguna manera de, eh, bueno, lo acomodamos un poquito? Capaz Tomo que un sí, capaz X1 que y un X2 cualesquiera. no sé si X1 y X2 cualesquiera, porque, por ejemplo, el intervalo cero infinito, esta parte es como que sí coincide con esto, donde acá el A ahora pasó a ser cero. El problema lo tengo con que el extremo derecho de lo que acá es un intervalo abierto acotado, este intervalo es abierto pero no acotado, dice Sí, infinito. igual podría agarrar, B podría agarrar cualquier número del infinito y me estaría cumpliendo el corolario. Claro, es como buscarle la vuelta de justificar que puedo no poner un B, que si pongo un infinito, la cosa se soluciona igual. Y es como hacer alguna justificación en el medio, ¿no? Si f' de x es igual a 0 para todo x perteneciente a R más, de alguna manera eso quiere decir que f' de x es igual a 0 para todo intervalo de la forma AB con B un número positivo cualquiera. ¿Estamos de acuerdo? No importa quién sea el número positivo, para cualquier número positivo voy a estar dentro del intervalo desde 0 a infinito y entonces esto sí se verificaría. Entonces, acá corolario 1 se mete y me dice, ah, ahora sí, entras bajo esta plantilla. Y acá en realidad puedo poner, miren, en vez de A voy a poner 0, que es el que me interesa, ¿no? Porque ahora estoy sobre R más, que esto es de 0 a infinito. Entonces, por corolario 1, como la derivada vale 0 para todo x, me faltó el x perteneciente a este intervalo, puedo decir que por corolario 1, f de x es igual a una constante para todo x perteneciente al intervalo 0b, con b cualquier número positivo. Y si b es cualquier número positivo, entonces podría, ¿por qué no concluir que f de x es igual a k para todo x perteneciente al intervalo 0, infinito? Es como buscarle la vuelta de que encaje de alguna manera acomodada el corolario 1. Entonces, con esto yo lo que estoy probando es que la función f sí es constante sobre todo este intervalo que siendo abierto no es acotado. Ahora, ¿de dónde sale que esa constante tiene que ser pi? Y de que f en F en 2 2 vale pi. igual a pi, entonces va a valer pi en todo el intervalo. Así es.
Si la función sé que es constante, sí o sí tiene que valer lo mismo en cualquier x del intervalo. Si en particular me están diciendo que f en 2 tiene que ser pi, no le queda otra a ese valor k que ser el numerito pi. Entonces, ¿cómo? F en 2 tiene que ser, primero f en 2 tiene que ser k, porque f en cualquier x tiene que ser k. Entonces, si el x que considero justo es el 2, tiene que ser k. Y, por dato, f en 2 es igual a pi, entonces la conclusión que saco es que k es igual a pi. Por lo tanto, conclusión final, f de x es igual a pi para todo x perteneciente a este intervalo de 0 a infinito que es R más. Bueno, acomodamos la situación con el teorema, con el corolario 2. ¿Corolario 2 o el 1? Bien, ¿qué pasa con el apartado 2 ahora? En el apartado 2, que es muy parecido, dice dice si f' es igual a 0 para todo x que pertenece a este conjunto y f en 2 es igual a 1, entonces f en 2, perdón, f de x es igual a 1 para todo x perteneciente a este mismo conjunto. Entonces, en esta versión de verdadero o falso, el 1 nos dio verdadero, pues lo mostramos y todo. Este es recontra verdadero. ¿Qué pasa con esta segunda versión? Podría agarrar dos intervalos, o sea, trabajarlo por separado, de cero a más infinito y de cero a menos infinito, como, Menos infinito a 0, sí. perdón, de menos infinito a cero. Entonces, en cada intervalo por separado sí se cumpliría. Sí, bien. No, hasta ahí. Dale, Simón, si estaba... A ver, Bueno, no, o sea, lo trabajé por dos intervalos por separado. Eso es lo que pienso yo. está O muy sea, va bien. a ser, Claro, de cero a más infinito vale uno, pero para el otro lado no sabes. No sé. O sea, yo podría hacer... porque sí, no, no leí la parte ahí que nada más te dice f en 2. Claro. La cuestión es esta. Lo que está cambiando en este apartado 2 es que el conjunto dominio no es un intervalo abierto, ya sea acotado o no acotado. Es una unión de intervalos abiertos. Porque R menos 0, como bien decías, puedo escribirlo como la unión del intervalo de menos infinito a 0 con el de que va de 0 a infinito. Eso es una unión de intervalos abiertos. Esa unión completa no es un intervalo abierto. Entonces, podría pensar por separado que sí, sobre cada subintervalo la función es constante, pero podría pasar que la función no sea constante con el mismo valor en ambos subconjuntos. Entonces, este ejercicio ahora va a pasar a ser falso. ¿Y cómo se justifica un falso? Con un contraejemplo. ¿Me podrían dar uno? O sea, cuando uno habla de un contraejemplo, habla de una función que no cumpla esto, de que tiene que ser uno para todo x dentro de este intervalo para que sí o sí cumpla con estas condiciones iniciales. No sé, Pod- pongo que f en Y menos si 2 hago una vale función 8. por partes, A ver, dale, dale, Violeta. pienso una función por partes. Por ejemplo, Cuando, no sé, x menos uno. ay, para, x menos 1 O tiene dijiste. que ser constante. Sí, O podría ser f de x igual a 2, a 3, a cualquier número. A claro, cualquier k. sí, pero la Cuando tengo, x sea menor a cero, a ver, cuando sin x es menor que incluir. 0,
¿Qué le ponemos? 2. 2. Y si x es más grande que 0, 1. ahí sí 1. Bien, esta función cumple con la condición de que tiene derivada nula en la unión de estos intervalos, porque por tramos es constante. Cumple también con la condición de que f en 2 vale 1. El 2 está dentro de los considerados acá en x mayores que 0, vale 1. Sin embargo, no es cierto que la función siempre toma el valor 1 a lo largo de todo su dominio. ¿Toma valores constantes? Sí, pero no el mismo. Entonces, este contraejemplo serviría para justificar ese falso que tenemos ahí. ¿Está bien? Entonces, a veces lo que es muy obvio para una situación dejó de serlo en otra apenas con un cambio. Tengan presente este ejemplo. Este o cualquier otro, en vez de poner 2, le ponían 24, qué sé yo. Pero la idea un poco es eso, poner una constante que no sea 1. Bien. Y em, acá hay algunos ejercicios más también que intentan que vinculemos los teoremas que estuvimos viendo recién. Hay uno que es interesante, no va a ser parte de un parcial o un ejemplo así, pero puede ser una pregunta que viene como a descontracturar. Ejercicio 1. Un automovilista pasa con una diferencia de 2 horas por dos peajes que se encuentran separados a una distancia de 300 kilómetros. ¿Qué teorema puede utilizarse para justificar claramente que el automovilista debería ser multado? Un El del automovilista. valor medio. ¿Y cómo lo metemos ahí? Porque ahí no hay ninguna función, no hay ningún intervalo, no hay nada. ¿Qué hago? Y la recta secante te va a decir que en algún momento anduvo igual o más de 150 kilómetros por hora. Bueno, ¿y eso cómo lo escribo? Como te queda f en b menos f en a, ese fb menos f en a es 300 kilómetros y b menos a te va a quedar las dos horas. Entonces te queda 300 kilómetros dividido 2 horas y te va a dar 150 kilómetros por hora. Bueno, fantástico, ya mejoró. Lo que tengo que hacer es ahora meterlo en el contexto del teorema, donde el teorema necesita una función, donde necesita un intervalo. ¿Quién sería la función en juego? Si yo pongo acá f de x, ¿quién es la f de x? No tengo ley, pero digo, ¿qué representaría la f de x? La velocidad en X. No, la velocidad no. La posición. Ah, ahí tendría que poner, qué sé yo, en vez de poner el igual para que no quede feo el igual ahí, podría poner f, función, posición del automóvil. eh, Si pongo f igual a kilómetros hora, ¿también puede ser? ¿O no? Nada que ver. y pero pone bien qué significa, porque si pones kilómetro por hora, ¿y qué? Sí, Entonces, sí. función, posición del automóvil, iba a poner al tiempo t, pero el tiempo lo sabemos, es en horas, ¿no? A la hora x, para dar entendido de que la x son horas. Y lo que podemos hacer, bueno, vamos a suponer que es una función continua y derivable. Qué sé yo, no nos queda otra, ¿no? Vamos a suponer f continua y deriva continua. Vamos a ponerlo como corresponde. El intervalo en cuestión, ¿cuál sería? 0,300. No, 2 horas. Claro, de 0 a 2. F vamos a suponer derivable en el intervalo de 0 a 2. Y entonces ahora, supongamos, bueno, por teorema de valor medio, existe un cierto numerito c dentro del intervalo 0,2, o sea, existe alguna hora dentro de las 2 horas en las que transcurrió todo, en donde f' en c coincide con esto que me planteaban ustedes. F en 2
menos f en 0 sobre 2 menos 0. Bueno, y ahí aparece f en 2, o sea, cuando pasó por el segundo peaje, hay una diferencia de 300 kilómetros, no sé cuánto marcó en 2 y cuánto era en 0, pero la diferencia es 300 sobre 2, 150, y bueno, en este caso f', si la función f era la función posición, f' es la velocidad en algún momento fue 150 kilómetros por hora. Entonces, evidentemente pasó el límite de velocidad y debería ser multado. ¿Mm? Fíjense como un contexto que la verdad no usaba ninguna función, era casi todo coloquial, uno le pudo haber dado el contexto de función para llegar a la conclusión de que debería ser multado el automovilista. El ejercicio 2 tiene un poco la misma esencia, en otra situación. Con el que me quiero quedar un cachito es con este, el 3. Dice probar que si f' de x es menor o igual a 1, cuando x está entre 1 y 4, entonces esta diferencia es menor o igual a 3. Probar que si f' de x es menor o igual a 1, cuando x está entre 1 y 4, entonces esta diferencia es menor o igual a 3. Importante es que esto para mí, hipótesis. Y esto sería mi tesis, lo que yo quiero cumplir, lo que quiero corroborar. Bueno, van a haber varios ejemplos así a lo mejor a lo largo de la práctica y la idea es que ustedes trabajen con esto. Hay mucha información camuflada, como algo que me dice, mira, mira todo lo que puedo hacer con esto que tengo. Bueno, que f' de x sea menor o igual a 1 es una información valiosa porque de ahí puedo sacar mucha otra información. Se, se puede usar también el problema del valor medio. ¿Por qué? O sea, yo lo que pensé es, eh, usando lo mismo antes que f derivada en c va a ser igual a f en b menos f en a sobre b menos a, y usamos el punto donde nos dice que es igual a 1 porque va a ser el número máximo. O sea, entonces nos va a quedar que f en 4 va a ser 1 y f en 1 también 1, o sea, nos queda 0. Y 0 es menor o igual a 3, ¿no? No, venías bien y No, ahí derrapaste al final, Simón. Pero viste el derrape, ¿sabes por qué? Porque uno no lo está escribiendo. Es como que sí. uno va pensando en voz alta, va tirando la idea, pero bueno, es parte del estudio tirar información en voz alta. Y esto además lo que quiero que se genere también acá. Esta instancia es en la cual uno puede decir cualquier cosa. Bueno, tratemos de no, pero yo no tengo que fallar en un examen donde están solitos. Entonces acá este ida y vuelta es el que sirve. Bueno, como ideas sueltas, salvo ahí al final cuando empezaste a derrapar, bien. Si yo esto, como vos dijiste, voy a usar el teorema de valor medio, para usar un teorema tengo que poner explícitamente que las hipótesis del teorema se cumplen. ¿Viste como yo hice recién acá? Que tuve que poner mínimas condiciones para después, usando el teorema de valor medio, yo podía concluir algo. Bueno, quiero hacer lo mismo. Entonces, en este caso, ¿cuál sería mi intervalo de trabajo si quiero aplicar ese teorema? 1 y 4. Bien. Entonces, a la vez veo f', la función con la que voy a trabajar es la f. Entonces yo digo, yo puedo decir que f es continua en el intervalo 1, 4. ¿Eso lo puedo decir? Sí, porque es derivable en ese Bien. intervalo. Eso, Matías, a eso me refería antes cuando hay información camuflada a la que hay que sacarle el jugo. Si a mí me dicen que f' de x es menor o igual a 1, lo primero que veo es que f' existe, de la cual me están diciendo que la derivada es menor o igual a 1. Fantástico por ese dato. Pero lo que yo rescato de adentro es que existe la derivada, aunque no la conozca la función. Entonces, si existe la derivada, si es derivable, es continua.
Entonces voy a poder decir las dos cosas. Y para el teorema de valor medio, el hecho de que me digan que f' es menor o igual a 1 en todo el intervalo cerrado, le digo gracias, muchísimas gracias, aunque yo necesito que sea derivable en el abierto. Y bueno, si es derivable en el cerrado, con mayor justificación es derivable en el abierto. Esta parte, esta, es la que hay que justificar el por qué, porque no es que yo copio y pego las hipótesis porque sé que tengo que ponerlas. Pongo eso porque sé que tengo que ponerlo, pero además justificado por qué. Entonces, ¿qué tengo que decir? Por hipótesis, f es derivable en el intervalo 1, 4, ya que f' de x es menor o igual a 1. Por eso tengo eso. Bueno, una vez escritas las dos hipótesis del teorema de valor medio, dice el teorema de valor medio que existe un cierto c dentro del intervalo 1, 4, en donde f' en C coincide con f en 4 menos f en 1 sobre 4 menos 1, que es 3. Y yo tengo que llegar a esto, que f en 4 menos f en 1 es menor o igual a 3. Este dato de acá, en principio, lo usé para justificar que al ser derivable es continua. Pero acá voy a usar explícitamente la Ya, condición del ya menor o vi dónde igual. me confundí y creo que sé cómo arreglarlo. Bueno. Entonces, f' O en C, sea, yo no conozco lo que vale, pero ¿qué sí sé de f' en C? que vale 1. Yo sé que vale 1. No, no, Menor o igual a 1. menor o igual a 1. Entonces, yo sé por hipótesis que esto es menor o igual a 1. Por hipótesis. Y entonces continúo. Si f' en C es menor o igual a 1, lo que es menor o igual a 1 es todo esto, que es lo que es f' en C. Entonces, por lo tanto, f en 4 menos f en 1 sobre 3 es menor o igual a 1. ¿Y qué hago ahora? Y pasa el 3 multiplicando, entonces te da f en 4 menos f en 1 es menor o igual a 3. Y se terminó. Entonces, bueno, esto es lo que pasa en algunos ejercicios. Uno le tiene que poner el contexto justificado para que los teoremas encajen, ¿tá? Y escribirlo matemáticamente lo mejor que se pueda para justificar esos pasos. Porque si no, es como que queda suelto. Y insisto con esto que les dije recién, tiremos ideas, fantástico. Y si lo podemos tirar con otro compañero que vamos pensando en conjunto, bueno, ahora todo eso que está ahí dando vuelta en la nebulosa de nuestra cabeza, hay que tratar de posicionarlo en algo escrito y bien escrito matemáticamente. ¿Está bien? Bueno, si vamos a hacer una conclusión sobre esto, hoy vimos demasiados teoremas. Les agradezco porque quedaron la mayoría de los alumnos presentes en la clase y lo que vamos a hacer es cortar acá, ya así les dejan algunos minutitos previos a la próxima materia. Em, Lo que sí vamos a hacer el miércoles, cuando vayamos a la clase presencial, vamos a trabajar con este apunte y con otro más que le voy a subir en lo posible. Y así que ténganlo presente. Si pueden tenerlo a mano, mejor. Si no, bueno, lo proyectamos y ustedes saben que lo pueden seguir desde la proyección en el pizarrón. Pero bueno, ya nos vamos a meter con este tema y después con el tema de concavidad, que es lo que continúa en el libro. ¿Mm? Bien.